En ese diálogo, en esa conversación que tenemos todos los días, esa es la fuente donde se van fraguando, donde se van construyendo nuestros planes o nuestros sueños de la vida ordinaria y del negocio en el que te encuentras. A veces son conversaciones, diálogos internos fuertes, a veces son diálogos internos leves, ligeros. Y la calidad de la conversación, la claridad y la intensidad con la que tenemos esa conversación con nosotros va a repercutir en que ese sueño, ese plan, ese anhelo verdaderamente se lleve a concretizar, se lleve a la realidad. Muchos de esos sueños en tu vida, muchas de esas aspiraciones en tu vida, desde que somos niños al presente, nunca han salido a la luz, se han quedado ahí. Y aunque te has dicho y aunque has conversado contigo de aquello que anhelas, que aspiras, que quieres, muchos de esos sueños, de esos anhelos, de esos planes se han quedado en el tintero. Y obviamente, seguramente algunos otros se han dado luz, se han materializado en la realidad, pero ¿por qué en esta etapa de tu vida, no sé qué edad pudieras tener, porque son muchas con quien trabajo en la mentoría privada y cada quien tiene una edad distinta? Eh, no sé hasta este punto qué tanto se ha materializado tus conversaciones interiores. Y voy a ser mucho más contundente. De hecho, se han materializado todas tus conversaciones interiores, todos tus diálogos interiores. Esa conversación sí que se ha materializado todos los días. Pero déjame hacer un matiz. A veces se materializa en el no hacer nada, porque el no hacer nada es hacer algo. A veces se materializa en una actividad mediocre, porque estás conversando y seguramente en ese diálogo donde tienes la intención de hacer algo en el día, por dar un ejemplo, estás conversando contigo y quizás te excusas, quizás te permites, porque al final de cuentas tú permites, tú decides que algún miedo, alguna inseguridad te aborde o alguna otra negociación interna, de tal manera que efectivamente materializas el no hacer las cosas. Porque cuando hablo de materializarlo, esa conversación interna, hablo de la conducta que tenemos cada uno de nosotros. Y esa conducta o se traduce en no actividad o se traduce en actividades concretas. Y ojo, no estoy hablando solamente de tu actividad Mary Kay. Estoy hablando de tu persona, de tu existencia. Pudiéramos decir, por tanto, que la conversación interna, el diálogo interno, es el límite de nuestra vida. Es el termómetro, es la brújula, es el mecanismo de medición hasta dónde vamos a llegar en la vida. Entonces, fíjate nada más el poder que tiene, matizo, el poder que tú y yo tenemos por tener la capacidad que solamente la tiene la humanidad. Se llama la autorreflexión. Y es esto, la autorreflexión es esa conversación constante que estás teniendo. Claro, habría que ver si la reflexión que estás teniendo tiene un orden, tiene un determinado eh, cauce, si es un diálogo, una reflexión
que todo el día estás teniendo hasta que te duermes, en sentido negativo, en sentido positivo, y seguramente te está abordando, te está asaltando en la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo le hago para tener una conversación más positiva si tú lo quieres manejar así? Bueno, pues vámonos primero por partes, entender esta naturaleza propia del ser humano. No la tiene ningún otro ser en el planeta. Por eso somos Homo sapiens, seres pensantes. Pero no porque seamos seres pensantes significa que nuestros pensamientos sean estratégicos en sentido de crecimiento, porque seguramente pueden ser estratégicos en sentido de destrucción o de limitación. ¿Qué es una estrategia? Una manera de cómo hacer ciertas cosas o de no hacerlas. Estrategia es igual a los famosos cómo. Y tú todo el día estás haciendo cómo, pero no te das cuenta porque es muy inconsciente. Y muchos de esos cómo seguramente son limitantes, no te resultan en tu vida personal y en tu vida de negocio. Y seguramente hay estrategias que efectivamente te resultan en la vida familiar, personal, todo lo que implique tu vida y obviamente en tu negocio Mary Kay o en tu negocio de redes de mercadeo. Por eso decimos, el diálogo que tenemos nosotros es el límite de nuestra vida. ¿Qué es el diálogo interno? ¿Qué es esta conversación interna? Para ir profundizando un poquito más. Es la interpretación que tú tienes de la realidad. La interpretación que tenemos de la realidad es eso que estamos padeciendo, viviendo, donde estamos involucrados, lo que estamos observando, escuchando, sintiendo, entra por nuestros sentidos, obvio, eso lo aprendimos en secundaria, en primaria, nuestros 5 sentidos, y entra, obviamente, a nuestra capacidad intelectiva, donde interpretamos una determinada realidad, un determinado acontecimiento, ya sea que sea ajeno a nosotros o donde nosotros estemos involucrados, y lo interpretamos. Y entonces esa interpretación nos va a llevar a un tipo de estado emocional y por tanto a una conducta concreta, o a un estado emocional o a una no conducta, cuando dejamos de hacer las cosas, y aquí pudiéramos hablar de postergar, por ejemplo. Pues este asunto de la postergación, por dar un ejemplo, tiene que ver en la manera en que nosotros conversamos con nosotros, vale la redundancia, y la interpretación que le damos a esa realidad. Y entonces esa interpretación que le damos a la realidad, si es una interpretación donde, y con todo reserva, lo voy a decir, una interpretación positiva de la realidad, pues nos puede llevar precisamente a tener un estado emocional y una conducta en esa línea y lo materialicemos en esa línea. Pero cuando es una interpretación negativa, pues entonces ya sabemos lo que pasa. Ahora bien, seguimos profundizando. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que tú tienes y yo en nuestra manera de pensar para crear interpretaciones de la realidad? Y aquí no acabaríamos de decir tantas cosas. Desde los propios paradigmas que portamos desde la infancia, paradigmas o creencias potenciadoras de crecimiento o creencias limitantes, aquella educación que recibimos desde la infancia en la familia o a nivel institucional, que va marcando nuestra manera de ver la vida. Y en esa misma educación va un conjunto de valores o antivalores, que eso también va a influir en la interpretación de las cosas. Y obviamente las conclusiones a las que uno llega
con la información que nos llega, de la mano con lo que hemos aprendido en la vida o lo que nos han enseñado a nivel educativo familiar, institucional, nuestros valores, nuestras creencias, nuestros paradigmas, de tal manera que todos esos elementos se convierten en una especie de filtro. Y dependiendo del tipo de filtro que tengas, será la manera en que tú hagas estas interpretaciones de la realidad. Vayamos a 2 o 3 ejemplos muy concretos de esto que estoy diciendo. Si tú ves vamos a negocio, ¿no? Si tú ves tu negocio, y voy a hablar de algo que he visto durante los 12 años que llevo dando asesoría, mentoría concretamente a directoras Mary Kay, es la idea que se tiene en la cultura Mary Kay de que el directorado es difícil. Independientemente de lo que se diga en el ambiente, de que no es difícil o no sé. El hecho es que hay una creencia que llegar a ser directora es difícil. Está una interpretación de esa realidad. Es una creencia que se tiene a nivel cultural. ¿Y por qué se tiene esa interpretación? Porque precisamente es lo que la consultora está viendo, escuchando, aprendiendo. Yo sé que a lo mejor tú como directora dices que el directorado, mil maravillas, está perfecto. Pero los hechos de lo que se proyecta o de la idea o cómo venden la idea del directorado, y seamos honestos, es una idea donde prácticamente es querer subir al Monte Everest, cuando en realidad es subir a una pequeña lomita. Pero están tan casadas con esa idea del directorado como la última coca en el desierto, cuando pues en realidad no lo es así. El nacional es otra cosa, pero el directorado. Pero ahí está la creencia. Y esa creencia, esa interpretación, perdón, esa interpretación la tienen muchas porque hay una lista de cosas. No hay formación, no hay capacitación, no hay educación, no hay un seguimiento, no hay un ejemplo ético, o cada quien tendrá que ver qué es lo que pasa en su área, preárea, unidad, etcétera, pues para que se esté interpretando que el directorado es difícil. Además de la realidad personal de cada individuo, hombre o mujer. Es decir, lo que acabo de decir al principio, traemos un paquete de ideas, creencias, valores, paradigmas, limitantes, potenciadores, que junto con lo que acabo de decir, crean, por tanto, un filtro de interpretación y que cuando estamos ante esa realidad, cada persona que hace su propia interpretación será la diferencia entre por qué alguien llega más rápido al directorado, incluso al nacional, en menos de 5 años, y por qué quizás otras personas nunca van a llegar. Y no porque no tengan la capacidad, porque sí la hay. El asunto es esto, el poder de la conversación interior, el poder del diálogo interior. Por tanto, cuando tú fabricas un diálogo, ya quiero mencionar otros 2 ejemplos, pero mejor me quedo con este que creo que queda bastante claro y paso a otra idea. Por tanto, fabricar un diálogo interior se materializa después en la realidad. Eso como a manera de resumen. Y con todo respeto para ustedes, a veces hay estrategias inocentes para poder crecer como personas. Que en el fondo tiene que ver con el poder de la conversación interior. Y entonces una de las estrategias inocentes, por no decir otra palabra, ustedes ya me conocen, ya saben cuál uso, los famosos, le llamamos en teología, digo, no estoy en modo teólogo, pero bueno, mantra. ¿Qué es un mantra? La repetición de una frase, ¿no?
Y esto tiene que ver con esta influencia de la nueva era del New Age de los años 70 y que hoy por hoy, ya en el siglo XXI, ha hecho mucho mal porque vende humo. Y entonces escuchamos cosas como, mírate al espejo y repítete, yo soy poderosa, yo soy poderosa, yo soy poderosa, yo soy poderosa, yo soy abundancia, yo soy abundancia, yo soy abundancia, yo soy abundancia, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Y a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero no me importa porque mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Está bien o está mal? No, cada quien decide si dice, si se pone frente a un espejo, enfrente de donde tú quieras, a recitar un determinado mantra de ese tipo, creyendo que con eso va a cambiar tu mentalidad, con eso vas a cambiar tu diálogo interno. Pero déjame ponerte este ejemplo y creo que te va a quedar bastante claro. Imagínate que tú tienes una reunión de amigas en tu casa, una tarde de café, para poder ponerse al corriente de los últimos chismes. Pero como ya van llegando y no tuviste tiempo de arreglar la sala y de barrerla y de trapearla y de acomodarla, lo que haces es rápido barrer la basura, el polvito, levantas el tapete y ahí lo escondes. Y si hay alguna cucaracha, también la metes ahí abajo. De tal manera que, sí, por fuera se ve aparentemente bien, limpio, pero tú sabes bien que en el fondo está la basura, están las cucarachas. Y a veces pasa a nivel psicológico eso, que no atendemos las causas de raíz del por qué opera nuestra mente así, del por qué opera un diálogo de ese tipo, del por qué tenemos una interpretación de la realidad de determinada manera. Si quiero dar otro ejemplo. Si alguien, por ejemplo, estoy pensando en un familiar que me dice, fíjate que yo quiero entablar una relación con un chico, pero es que tengo mis reservas, tengo un poquito de inseguridad, tengo un poquito de miedo porque, pues no sé qué vaya a pasar. Entonces yo le pregunto, cuéntame qué ha pasado en tu vida en cuestión de tus relaciones sentimentales en los últimos 10 o 12 años. Y entonces ahí descubrimos una serie de experiencias, de paradigmas, de ideas, de valores, de vivencias que ha tenido la persona que hoy por hoy interpreta que tener una nueva relación sentimental puede ser difícil o caótica porque como ya tuvo una o dos, en el caso de este ejemplo real, dos relaciones eh, pues que la llevaron a una situación no muy positiva en su vida amorosa y sentimental. Ahora que alguien se aparece, alguien empieza a tener una relación interpersonal con alguien y está la posibilidad de ser novios o pareja, ay, ese latente ahí. Porque el diálogo interno es en su casa, en su cama, en la noche, y si le digo que sí, pero si le digo que sí, y entonces, y resulta que es como los demás, y si sale que es una persona grosera, y si no es una persona buena, un buen proveedor, y si resulta como me pasó antes. Entonces, ahí está una conversación que retroalimenta nuestros estados emocionales y por tanto nos lleva a una conducta de duda o incluso a una conducta de decir, sabes que no. Y a lo mejor en el caso muy concreto que estoy poniendo, a lo mejor dicen, no, nunca. Y prefiere estar soltera o soltero, si fuera el caso de un hombre. Y aunque estoy dando ejemplos, vamos a llamarles muy coloquiales e incluso hasta superficiales, porque cada caso es diferente, quédate con la idea de este asunto de la conversación interna y de cómo afecta y de cómo creemos nosotros, y voy con esta chica, con este ejemplo, que imagínate que está en su casa diciendo, todos los hombres son maravillosos, todos los hombres son maravillosos, todos los hombres son maravillosos, yo me lo merezco a él, 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 todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero en la práctica es que no va a estar bien. Porque le van a asaltar los miedos, le van a asaltar los temores, le van a asaltar los paradigmas.
Es decir, le va a saltar su diálogo interno que interpreta una realidad de determinada manera. Por tanto, el trabajo para poder hacer un cambio de mentalidad no es a través de mantras. Así que mi estimada directora, que estamos en la mentoría privada, vete preparando tú y tu unidad, porque la próxima semana lanzo la convocatoria para un taller. Ya conocen los tipos de talleres que yo realizo, el número de horas que le invierto para involucrarme con tu equipo, con tu unidad y aportar obviamente ciencia psicológica, neurociencia, psicoespiritualidad, para hacer cambios o tener las bases para provocar una mentalidad mucho más madura, hacer interpretaciones de la realidad y tener los principios para hacer interpretaciones de la realidad, de tal manera que, pues de que en vez de hacer interpretaciones caóticas, hagamos interpretaciones de la realidad que nos lleve a materializar los planes, los sueños, los objetivos que cada uno de nosotros nos vamos planteando en la vida o en el negocio, en redes de mercadeo, venta directa, en el caso muy concreto de a quien trabajamos en el día a día con la mentoría privada, Mary Kay. Así que bueno,